Saludos con cada uno de nuestros colegas. Continuando con el desarrollo del curso y el capítulo número 4, lo que nos corresponde ver en esta oportunidad es acerca del análisis no lineal dinámico, o mejor dicho, el análisis no lineal tiempo-historia o historia de respuesta en el tiempo. Como ustedes puedan encontrar en la literatura, hay diversos nombres, equivalencias para este análisis, pero lo cierto es que hace uso pues de un movimiento en la base para poder realizar o imponerle una demanda al edificio que ya se encontraría con los parámetros no lineales ya modelados. Entonces nosotros vamos hoy día, bueno, en este vídeo vamos a realizar o revisar una teoría acerca de los registros sísmicos, cómo podemos nosotros manipularlos en bien de los resultados a nivel práctico, que no corresponde a nosotros como ingenieros estructurales y que no también, pero vamos a hacer el repaso de básicamente tres temas. El primero es muy breve, caracterización del movimiento del suelo. El segundo es tratamiento de registros sísmicos y el tercero es escalamiento de los registros sísmicos. Yo quiero empezar también señalando algo muy importante, que es muy poco probable que el ingeniero estructural esté preparado para poder enfrentar el desafío de trabajar o elegir registros sísmicos o generarlos artificialmente. Es muy difícil que un ingeniero estructural esté capacitado para ello. No digo que no haya, pero es muy poco probable, y que los que son llamados a realizar este trabajo de una manera adecuada por su formación, pues son los especialistas en riesgo sísmico, peligro sísmico, ¿no? Los geofísicos, los geotecnistas que están muy relacionados con esta área, pues ellos sí pueden brindarnos a nosotros con mucho mayor conocimiento, con una mejor preparación, poder decirnos qué registros podemos utilizar. Por eso es que siempre en estos proyectos que involucren análisis tiempos, historia de respuesta en el tiempo, no lineales y aún lineales, es necesario que participe con nosotros un especialista en esa área. Es muy importante, así que en eso también uno tiene que basar los costos de los proyectos que uno realiza cuando sabe que va a necesitar este enfoque. Digo esto porque siempre lo he repetido, y es que cuando uno le encarga a un especialista de esta área de peligro sísmico la misma tarea a uno y a otro, nos entregan a veces resultados diferentes en cuanto al peligro sísmico, el espectro de peligro uniforme. Entonces eh, habla por sí misma la naturaleza, la gran variedad de resultados que pueden haber, la gran incertidumbre, las muchas asunciones que a veces hay que hacer para poder generar registros o elegir, pudiendo haber elegido quizás una infinidad de registros que pueden haber, ¿no? Disponibles, compatibles con mi zona, elegirlos. Elegir un grupo de ellos puede cambiar la respuesta con respecto a elegir otro grupo de ellos. Así que es una tarea titánica, no solo para el estructural en cuanto al costo computacional, sino también muy importante en este punto, que es definir el movimiento del suelo, ¿no? Ground motion, como lo denomina la literatura. Así que vamos nosotros a adentrarnos un poco a esto. Primero, la caracterización del movimiento del suelo. Todas las guías y todas las normas nos dicen, básicamente en resumen, lo mismo, que los sismos que yo escoja, ojalá y fueran de la zona del proyecto, que muchas veces no tenemos, por lo menos no los 11 registros, los 7 registros que nos piden para poder realizar el análisis. No contamos con esos registros, y más aún, si contamos con esos registros, con esa cantidad de registros, no se condicen con la magnitud o, que yo necesito evaluar, ¿no? Que en muchos casos es el máximo sismo considerado, ¿no? El MC. Entonces, ahí como que surge un poco de dificultad el poder encontrar de la misma zona registros, salvo pues uno se encuentre en Chile, que en algunas zonas pues sí cuentan con registros fuertes, ¿no? Y un gran número, que puede servir para realizar sin ningún problema. Pero de no ser el caso, pues hay que buscar zonas parecidas a nivel de falla, ¿no? En resumen nos dice, mire, si usted va a elegir algún movimiento del suelo que no sea del lugar de estudio, pues mire que sea compatible con el mecanismo tónico de falla. Es decir, no voy a usar sismos de
de subducción si es que yo tengo mi proyecto ubicado en fallas corticales, superficiales, ¿no? Entonces, también tengo que ver las magnitudes, las distancias a las fallas, ¿no? Entonces, todas esas características, incluso el tipo de suelo en el que se ha tomado el registro, es muy importante para yo caracterizar el movimiento del suelo, ¿no? Entonces, eso es importante y en cada guía, básicamente, en resumen, dice eso. Pero hay cosas y hay parámetros más y menos numéricos que también nos dicen, así que dependerá de la guía que nosotros vamos a usar. Y es un trabajo arduo, como mencionaba, porque en realidad hay que primero ver las fuentes, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en el step uno, hay que ver cuáles son las fuentes que están en el área del proyecto, ¿no? Hay que ver también de manera probabilística cuál es, digamos, la recurrencia de los sismos, ¿no? Eh, Hay que también ver las leyes de atenuación que me permitan a mí poder pasar de un punto a otro, ¿no? Para poder hacer quizás algún estudio de peligro sísmico general probabilístico. Aún el tipo de suelo influye en esa ley de atenuación, puede ser de Sadic, bueno, hay infinidad de Silgado, hay infinidad de estas leyes que, bueno, son creadas para una realidad en particular. Y finalmente, pues tener alguna curva de peligro uniforme o espectros de peligro uniforme que a través de ellos pueda yo generar después algunos registros sintéticos, ¿no? Que sus características por lo general pues son que son registros de corta duración que me permiten tener una respuesta máxima en un tiempo corto nada más. Y en fin, en realidad es un trabajo muy arduo que no es fácil y creo yo, pienso yo, que no debería ser tarea del ingeniero estructural. Así como la mecánica de suelos tiene su especialidad, tiene su propia área de trabajo, esta parte considero yo de manera muy personal que debe ser trabajada por un especialista en peligro sísmico, tal cual se hace, por ejemplo, en Chile, ¿no? Entonces, bueno, eso era con respecto a la caracterización del movimiento del suelo. Ahora, también es importante que nosotros sepamos acerca del tratamiento que deben tener estos registros. Si nosotros escogemos o ya nos brindan algunos registros que podemos usar, o a nivel académico pretendemos que tener, digamos, algún juego de registro para hacer algún ensayo, algún trabajo de investigación, o dispongo en mi zona de estudio de una cantidad de registros que me sirve para hacer el análisis, pues entonces yo tengo que saber ciertas cosas como ingeniero estructural. El primero es ver que el registro se encuentre corregido por línea base, que es un efecto que se produce por algunos temas instrumentales, algunos temas de emplazamiento, donde el, el acelerógrafo no está, digamos, totalmente nivelado, entonces eso puede generar a veces oscilaciones fuera de un eje de ceros. Y el filtrado, que debo yo de ver si se aplicó o no se aplicó un filtrado a la señal sísmica, porque pueden haber ruido que puede ser producto de vehículos, de personas, de sonidos, ¿no? Que pueden alterar también esta señal. Evidentemente son equipos que son muy sensibles para poder tomar en cuenta las vibraciones. Entonces, cualquier cosa externa, ¿no? Del medio ambiente también podría entrar con cierta facilidad a la lectura del registro y dañarlo o darnos algún registro que después no podamos nosotros manejarlo adecuadamente en el diseño estructural. Si yo aquí presento, por ejemplo, un acelerograma, no voy a decir de qué, simplemente es un acelerograma, ¿no? Como tal, pues tiene un periodo un tiempo de duración, las aceleraciones a las cuales ha llegado en centímetros sobre segundo cuadrado, algunos picos más altos en una primera parte, después al frenar el movimiento, pues se va atenuando. Pero si yo quisiera ver solamente observando el acelerograma, ver si es que el registro está corregido por línea base o filtrado, no voy a poder hacerlo. Yo veo este registro y no nada de ello me dice que está filtrado o que se encuentra corregido por línea base, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Yo necesito conocer otras cosas. Necesito realizar por lo menos un intento de corrección, llevando esto al programa, con la finalidad de observar ya no solamente
el acelerograma, sino también el velocigrama y el desplacigrama, ¿no? La función de desplazamiento, la función de velocidades que se derivan, ¿no? De este primer acelerograma, ¿no? Entonces, solo de esa manera yo podría ver si, en qué condiciones se encuentra el acelerograma que quiero usar. Esto se puede hacer en una rutina de MATLAB, se puede hacer, y yo recomiendo usarlo en Seismosignal, porque, bueno, MATLAB, bueno, si bien es cierto, uno puede crear la rutina, pero muchas veces son rutinas a gráficas sin gráficos, ¿no? Que dificulta a veces que nosotros entremos con los gráficos y eso a veces quita un poco de sensibilidad también de lo que estamos haciendo. Entonces yo prefiero utilizar este programa que es bastante interesante y que nos permite hacer estos manejos, este tratamiento de los registros en primera instancia, ¿no? Solo hay que tener en cuenta algunos tipos de cuidados como las unidades y las líneas que quiero ingresar, ¿no? Eso es, pero ya lo vamos a ver en la práctica. Lo que quiero dar a entender es que lo puede hacer uno de manera manual o utilizando Seismosignal. Yo recomiendo Seismosignal. Bueno, por ejemplo, acá hay una forma de ingreso del registro donde tenemos que colocar pues la primera línea, la última línea de lectura, el espaciamiento del tiempo, ¿no? De digitación, factor de escala, qué columna es, ¿no? Y evidentemente las unidades, ¿no? Eso es importante. Ya lo vamos a ver en la práctica. Miren acá entonces, cuando yo ingreso al software, entonces yo puedo ver lo siguiente. Les decía, veo el velocigrama y el desplacigrama. Y sucede algo extraño, ¿no? Veo que esta línea se encuentra, o este velocigrama se encuentra como que inclinado, hay una diagonal. Y si veo el desplacigrama, veo que inicia desde un punto cero, que es lo normal, no hay movimiento aún, y después se va desplazando solo hacia abajo. No sé si es izquierda o derecha, podría ser derecha, ¿no? O izquierda, no lo sé, o superior o inferior, pero entonces me da a entender que el edificio se está desplazando solo en un sentido, como que el suelo se está moviendo solo a un sentido. Evidentemente eso no ocurre en un movimiento sísmico. Lo que ocurre es que empieza a oscilar respecto a un punto de referencia inamovible, ¿no? En movimientos hacia la izquierda y a la derecha. Entonces eso es lo que nosotros conocemos. Entonces aquí para que suceda esto hay problemas de corrección de línea base y quizás también de filtrado, ¿no? Entonces vamos a seguir revisando esto, ¿no? Aquí lo que se ha hecho para obtener estos velocigramas y estos desplacigramas, se realiza una integración, ¿verdad? Se realiza una integración para poder llegar hasta el desplazamiento. Entonces, eso yo lo tengo que conocer. Y ahí lo que les decía es que empieza a oscilar el suelo en torno a una línea inclinada, que es diferente de cero. Y por ejemplo, aquí para este ejemplo que he tomado, no sé cuál registro será, creo que es Lima 1970, veo que se ha desplazado el suelo en todo el movimiento hasta que termine 2 metros. Entonces estamos hablando de una barbaridad. Entonces decir de que después del sismo un punto que estaba fijo se desplazó 2 metros no tiene sentido y que solo se desplazó para un lado, pues no tiene sentido. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Para yo poder saber si mi registro se encuentra ya tratado por línea base y filtrado, tengo que ingresar a este programa Seismosignal y observar la gráfica de velocidades y de desplazamientos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué sucede tanto? En realidad los errores son pequeños, pero conforme uno va integrando, el error pues va aumentando, ¿no? Aquí llega incluso hasta tener un error cuadrático que multiplicado por el tiempo pues genera errores enormes, ¿no? Es por eso que aquí no lo vemos. Si aquí hay un error es mínimo, pero al integrar ese error ya multiplica a función del tiempo y aquí el error pues elevado al cuadrado empieza a multiplicar también la función del tiempo y se agrava las consecuencias. Entonces, básicamente yo podría observarlo en la gráfica de velocidades y de desplazamientos. No hay manera de reconocer si el registro está filtrado solamente o únicamente viendo el registro, ¿correcto? A esta corrección que nosotros le vamos a hacer o le vamos a llamar línea base también se le llama corrección de ceros porque intentamos llevar al movimiento del suelo, a la velocidad del suelo que oscile en torno a una línea horizontal, ¿verdad? A un eje horizontal fijo. Y bueno, aquí hay que aplicarle, como les decía, eso lo voy a explicar ya de manera práctica, hay que aplicar los siguientes pasos en el programa, hay que decirle, mire,
voy a decirle que aplique corrección de línea base, que aplique filtrado y que me muestre el sismo antes y después de la corrección para ver qué cambios ha tenido. Me dice, mira, para la corrección de línea base, ¿qué quieres utilizar? Una función constante, lineal, cuadrática, cúbica. Por lo general la lineal avanza en muchos de los casos bien, pero si usted quiere salir de dudas, siempre la cuadrática es bastante buena para poder trabajar, ¿no? Hay que ir iterando hasta que más o menos tengamos algún resultado bueno, pero en la mayoría de los casos una corrección con una función lineal está bastante bien. Y el filtrado pues se hace a través de pasabandas, ¿no? Entonces hay que evaluar cuál es ese ruido de baja frecuencia y de alta frecuencia, que en algunos casos viene en el registro y en otros casos hay que ver el espectro de Fourier o hay que nosotros ir probando también ese rango hasta poder lograr tener el registro de la manera que nosotros entendemos que es correcto, oscilando respecto a un punto de cero y que finalice también el movimiento en cero, ¿no? Eso es muy importante. Al finalizar el registro tiene que terminar evidentemente en cero. Eh, Aquí, por ejemplo, les decía que acá hay que filtrar ruido y de dónde lo sacamos, pues aquí nos hacemos la pregunta. Hay que ir probando o hay que ir viendo la data del registro mismo que nos permita a nosotros ver en qué frecuencias vamos a realizar este filtrado. Generalmente entre 0, 10 y 25 se encuentra el rango en la cual, digamos, son propios del movimiento sísmico. Entonces, en ese rango hay que nosotros realizar el filtrado, pero como les digo, se va moviendo estos parámetros hasta tener un resultado que ya sea, pues, evidentemente bueno, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de dos registros. Uno aquí tiene dice corregido por línea base, con un bandpass trapezoidal, un pasabanda trapezoidal. Y aquí nos da algunos rangos, ya sea de 0.05 Hz a 20 Hz o de 0.10 a 50 Hz, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, también nos dice de 0.01 a 25, ¿verdad? Entonces aquí podemos nosotros también rápidamente ver que en algunos registros, no en todos, se encuentra también la opción de que yo pueda revisar si se encuentra corregido por línea base, aunque la mayoría de registros que uno ve dice corregido por línea base, a veces no sucede, no sé por qué es este problema, pero a veces no sucede eso, ¿no? Entonces hay que nosotros siempre revisar este aspecto, ¿no? Y bueno, cuando uno hace el filtrado, por lo general no nota ni siquiera la diferencia que hay en el acelerograma, ¿no? Es poca, ven la línea en gris, que es básicamente lo mismo que hay en azul, con algunos puntos más o menos del producto del ruido, pero obsérvese la parte conceptual de cómo el velocigrama empieza a oscilar ya respecto a cero, ¿verdad? Respecto a cero. Y también que este desplazamiento enorme, inmenso de 2 metros, pues se convierte en un desplazamiento que no lo veo acá, es una línea porque es tan pequeñito los movimientos en centímetros que no se ven, pero ya en el momento que hagamos la parte práctica lo vamos a notar. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto al tratamiento de registros y ahí quisiera yo eh, hacer hacer la parte práctica. Vamos a ver aquí. Aquí yo tengo el programa Seismosignal, al cual yo voy a ingresar algunos de los registros que quiero utilizar, ¿no? Aquí tengo los registros que vamos a usar. En general vamos a usar solo tres. En realidad, pues la norma nos pide más. En este contexto no vamos a correr todos los 11 registros que pide el ACE o los 7 que pide las normas latinoamericanas, ¿no? Simplemente vamos a utilizar tres y el de ICA lo he puesto solamente para que vean ustedes y que sí funciona el que veamos el rango de frecuencias a corregir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a tomar el primero, el de Lima de 1966, ¿no? Aquí le voy a decir que me muestre todos los archivos que hay. Y bueno, aquí está. Vamos a abrirlo. Y bueno, lo primero es, para no equivocarme, es en ver en qué unidades está. Aquí está la data y yo tengo que ver en qué unidades está. Está en centímetros sobre segundos al cuadrado. Entonces yo aquí le digo, mire, trabaja en centímetros segundos al cuadrado. Ok. Ahora vamos a ver cuál es la primera línea. La primera línea de lectura tiene que ser una línea donde empiece la función. Digamos, aquí está el tiempo, aquí está este-oeste, y aquí está norte-sur, y aquí está la vertical, que no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, la primera línea está aquí. Yo me paro aquí y veo que es la línea 38.
lane 38, ¿verdad? Perfecto. El espaciamiento yo lo puedo notar fácilmente que está en un paso de 0.02, ¿verdad? De 0.02 pasa a 0.04, después a 0.06, entonces el paso del tiempo es 0.02, sin ningún factor de escala. Es la columna 2. Recuerden que la columna 1 es el tiempo. Yo no quiero ingresar el tiempo. Él ya va a saber que el step es cada 0.02. Entonces es la segunda columna y debo de tener en cuenta que es este o este, ¿verdad? Entonces allí yo ya habré ingresado, pero tengo que ingresar también la última línea, perdón, aquí era 38 la primera línea, ¿ya? Y la última línea es la última línea de lectura que vendría a ser 3320, ¿no? 3321 por lo general va a salir porque hay un punto mal, más 3320, pero probablemente lo corrija a 3321, ¿no? Ahí está, vamos, ok, y ya está. Yo aquí puedo darme cuenta rápidamente, porque el software rápidamente me da, no solamente veo el registro como tal, sino empiezo a ver el velocigrama y empiezo a ver también el desplacigrama, ¿no? Y en el desplazamiento yo rápidamente me doy cuenta que no está corregido por línea base, ¿no? No está corregido por línea base, probablemente tampoco esté filtrado, entonces tengo problemas con este registro. Si yo ingreso este registro y le voy a decir que mi edificio se va a mover solamente en una sola dirección, medio metro, pues voy a tener cualquier cosa, resultados muy dañinos, probablemente no converja y veamos problemas al inicio nada más de las corridas o tengamos resultados que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces lo que uno tiene que hacer, pues decir, mire, va a aplicar usted una corrección por línea base, vamos a dejar primero en una función lineal, y le va a aplicar a usted filtrado y lo voy a dejar en este defecto. Vamos a ver qué pasa de 0.10 a 25 Hz. Entonces le voy a decir aplica y bueno, algo se movió por acá y vamos a ver que bueno, se empieza un poco a estacionar un poco la respuesta respecto a ceros del velocigrama, pero siempre estoy teniendo ya no 50 centímetros, pero estoy teniendo 8 centímetros, como que el suelo se está moviendo solo para arriba, ¿verdad? Aquí está el cero. Entonces el suelo como si estuviera moviéndose para allá en todo el tiempo y termina quedándose en aproximadamente 7 centímetros, lo cual quiere decir que el filtrado todavía no es adecuado, ¿no? Podría yo decir, de repente voy a trabajar con un cuadrático si pensara que ese es el problema, pero en realidad ese no es el problema y el problema es el filtrado. Entonces vamos a ver que aquí podemos trabajar de 0,10 a 10 Hz. Vamos a ver qué pasa allí, ¿no? Vamos a ver aquí. Y aquí obtenemos, por ejemplo, ya algo mucho más consistente con la realidad, ¿verdad? Que tenemos subidas hacia arriba y hacia abajo, es decir, el suelo empieza a oscilar respecto de un eje horizontal, ¿no? Y moviéndose ya sea a la izquierda, derecha o superior, inferior. Entonces el movimiento del suelo ya tiene sentido, ¿no? Y termina básicamente en cero, lo cual me quiere decir que ya está corregido. En este registro que ingresamos no estaba el rango de, de frecuencias a filtrar. Ese es un problema, ¿no? Uno también podría ver cuáles son los rangos que hay aquí en el espectro de Fourier del registro, ¿no? Ver cuáles son los rangos con los que he trabajado, donde el sismo ha sucedido. Básicamente es entre esto y esto, ¿no? Aquí ha sido el ruido generado, entonces por eso es que hemos colocado algo como de 0,1 a 10 Hz, ¿no? En realidad, pues es bastante interesante este tema, pero lo importante es que sepamos esto. Ahora, si yo le digo, muéstrame qué es lo que pasa con el registro original, ¿no? Entonces yo puedo ver, por ejemplo, que el registro original, en cuanto a velocidades, como que por aquí se iba hacia arriba, ¿no? Como empezaba a oscilar respecto a un punto diferente, ¿no? En cambio, el azul, que es el corregido, pues sí está como que oscilando respecto a un eje, ¿no? Y evidentemente ni qué decir con el desplazamiento. Aquí sin corregir, pues el suelo se iba hasta medio metro solamente hacia un lado. Y aquí ya se encuentra, pues finaliza en cero y ahí vimos que hay una oscilación, ¿no? Sino que por la escala se ha escondido. Entonces de esa manera yo reviso y filtro mis registros para poder continuar con la labor posterior que vendría a ser el escalado, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Dónde está esto? Esto se encuentra acá, ¿no? Aquí está el sin corregir y aquí se encuentra el corregido. Yo tendría que decirle, mire, seleccionemos todo, copiemos todo lo seleccionado y pasarlo a un Excel. Yo aquí ya lo he hecho.
Yo aquí ya lo he hecho para componentes EW, ¿no? Lima 1967, ¿no? Norte-sur, para los tres sismos que vamos a utilizar. Yo ya he hecho la corrección y lo he copiado, ¿no? Ustedes aquí también podrían copiarlo, ¿correcto? Entonces, eso es lo que se hace recordando que se encuentra en unidades de centímetros sobre segundo. Entonces, aquí vamos a continuar, pero viendo, por ejemplo, otro registro. Vamos aquí a abrir, vamos aquí a registros, vamos aquí a ICA, ¿no? Vamos a ver que tiene este registro que es un poquito más reciente, ¿no? Aquí, por ejemplo, también tengo centímetros sobre segundos al cuadrado de unidades, entonces eso le tengo que decir, ¿ok? La primera línea empieza en 0, perdón, en 38, y la última línea vendría a ser la línea 21.844. 844. ¿Correcto? El paso, si ustedes ven, está a 0.01. ¿Va? 0.01. Y está en la columna 2 y quiero ver esto de acá. Por registro tendría que hacer dos correcciones, ¿no? Primero para la columna 2, que vendría a ser este-oeste, y después para la columna 3, que aquí le indico la columna, por ejemplo, aquí sería la columna 3. Si quiero hacer la norte-sur, vamos subiendo un poquito más, ¿no? Esta es la columna 3, estoy en norte-sur. Y bueno, ya con eso ya podría ingresar, decirle OK, me pide una línea más y ya tenemos el registro de, de ICA del año 2007, ¿no? Entonces en el registro había un BAMPATS que ya me olvidé de ingresarlo, vamos a verlo nuevamente para poder observarlo. Aquí tiene como data que la corrección por línea base debe ser de 0.01 a 25 Hz. No todos los registros lo tienen. Ojo, no todos los registros tienen, pero cuando ya tengo, pues habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? 0.01 a 25. Entonces, bueno, yo no le he hecho nada todavía al registro, pero veo que no está corregido por línea base. A pesar de que nos digan, viene corregido por línea base, ustedes ven que no está. Entonces, pues como ya sé lo que tengo que hacer, entonces digo, miren, está respecto a 0.01 y hasta 10 Hz, ¿verdad? Le damos, vamos a ver otra vez porque creo que no es a 10 Hz. Vamos aquí. 25 Hz, ¿no? Entonces sería 25 Hz. Yo le digo, aplique la corrección. Vamos a ver las series. Aquí, vamos a ver aquí 0. Estamos en 0.10. Vamos a ver. Y allí se corrigió, ¿no? Y vemos que no todos los registros evidentemente tienen esta data, pero cuando lo tenga podemos aplicar directamente lo que nos dice el archivo de texto que nosotros tenemos de la señal sísmica extraída de evidentemente de alguna entidad autorizada para ello, ¿no? Entonces, eso sería con respecto a la corrección de línea base y filtrado, ¿verdad? Eso es lo que uno tiene que hacer, no hay más ciencia aquí. Esto nuevamente ir en un Excel y empezar a pegar, ¿no? Los resultados de lo corregido, ¿verdad? Entonces, después lo que hago yo personalmente para poder después hacer el escalamiento, que es el siguiente tema, es dividirlo entre la aceleración de la gravedad para tenerlos en función de g. Simplemente lo que he hecho es jalarlo, ¿no? De la celda anterior, de la hoja anterior, dividiendo entre 981 por las unidades que tiene y se encuentra en función de g, mis tres registros. ¿Para qué? Para tener la facilidad después de poder em, ingresar al programa SeismoMatch, que es donde voy a realizar el escalamiento. Entonces, aquí, si hubiera alguna consulta respecto a este tema de filtrado, pues simplemente lo conversamos en la sesión en vivo o me la hacen llegar a través de correo electrónico, pero me imagino que eh, la, la revisión del contenido va a ser suficiente para que ustedes puedan entender
o sepan la parte conceptual, ¿no? Corrección de cero significa que hay algún problema en la nivelación del equipo, en la toma de datos, que ha hecho que la señal oscile respecto a un punto que no es cero. Y el filtrado debido al ruido ambiental, debido a las personas, a los vehículos, sonidos, fenómenos naturales, etcétera, ¿no? Que puedan haber. Entonces eso hay que pasarlo por un primer tratamiento, que es tratamiento de registro. Recuerden, corrección de línea bases y filtrado. Y bueno, teniendo ya los registros tratados, ¿no? Corregidos por ceros y por filtrado, pues viene un tema también que es muy interesante, que es el escalamiento de registros, porque tampoco podemos usarlos como tal. La norma no dice tiene que escalarlo. Y yo me voy a referir al ACE 716, que digamos es el código vigente en Estados Unidos y de la cual se desprende muchas de nuestras normas en Latinoamérica, así que vamos a ver qué es lo que nos dice. En esencia, el AC716 ha cambiado respecto a versiones anteriores, ojo, y ahora nos da dos tipos de escalamiento, dos opciones. Usted puede escalar en la amplitud, un escalamiento de amplitudes, o un spectral matching, ¿no? Que es un ajuste espectral. No es que usted haga los dos al mismo tiempo. Lo que nos dice es que o hace uno o hace otro. En el capítulo 16 de este ACE usted puede encontrar esta información. Pero ¿qué nos dice el escalamiento de amplitudes? ¿Cuál es qué es lo que hace en general? ¿Cuál es su concepto de escalamiento? Dice que hay que escalar por un mismo factor las componentes hasta lograr que el espectro de máxima dirección sea por lo menos 90% del espectro normativo en el rango de periodos. Ahora nos aparece un nuevo término, el espectro de máxima dirección, y también nos dice escalar por un mismo factor a las componentes hasta lograr que el espectro de máxima dirección por lo menos sea el 90% del espectro normativo en el rango de periodos. ¿Qué nos quiere decir? Yo lo voy a explicar de esta manera. Yo aquí tengo un registro 1, aquí tengo un registro 2, ¿no? Y aquí tengo un registro 3. Correcto. Este registro evidentemente tiene dos componentes, ¿no? Dos componentes. ¿Ok? Yo tengo que multiplicar por un mismo factor a las dos componentes, no sé, puede ser un valor de 5, 6, no sé, eso ya tengo que verlo de acuerdo a lo que yo tenga como resultado final, F1, F2, F3, un factor. A las dos componentes, una vez que quedan factorizadas, esas dos escaladas en la amplitud de esas dos componentes, para ese par saco su espectro de máxima dirección. Voy a tener un espectro 1. Aquí saco su espectro de máxima dirección para este sismo o registro 2. Y aquí el espectro de máxima dirección de estos dos espectros tendría un 3. El promedio de eso me dice que no debe ser por lo menos el espectro normativo en el rango de periodos, ¿no? Yo tengo un espectro normativo para el máximo sismo considerado y en el rango de periodos, que es lo que vamos a ver luego, hay un rango de periodos en los que me dice escala, no me dice escala en todo el periodo, ¿no? Sino escálalo en un rango de periodos que tiene que ver con el periodo del edificio, ¿no? Y saquemos el promedio. El promedio de esto tiene que estar por encima del 90% del espectro normativo. Ese sería escalamiento de amplitud. Yo tendría que ir probando acá, ¿no? Ir probando qué factor le coloco acá, 1, 1,25, hasta que me dé la combinación. Es decir, pueden salir infinitas combinaciones, ¿no? Como muchas de las cosas que se hacen en esta parte de tratamiento de registros. Eh, pero aparece un término, le decía, nuevo, que se llama espectro de máxima dirección. Es un término que no había, si ustedes ven en esta tabla que les pude extraer de este artículo, eh, en el AC710, en el AC705 aparece la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que es lo que hasta ahora hacemos por facilidad. Después lo voy a comentar. Entonces, esto de acá es más conservador, después lo vamos a ver. Por eso es que se ha eliminado cierto conservadurismo que tenía la norma, ¿no? Porque nosotros aquí, por ejemplo, vemos que para el año 2005 nos decía que sea mayor o igual a 1,3 veces el espectro. Después nos dijo a una vez, ¿no? Está el 1 acá. Que sea mayor o igual al espectro, que es lo que dicen las normas latinoamericanas. La norma peruana dice solo eso. Y aquí dice que el promedio de los espectros de máxima dirección no sea menor que el 90% del espectro en el rango de periodo de estudio, ¿no? Como que
desde el año 2005 al año 2016 lo que hemos ido, o lo que ha hecho el ACE es ir soltando un poquito porque se ha dado cuenta que era muy conservador tener ese factor de 1,3, ¿no? 1, entonces ha bajado un poco. Eso respecto al primer método, pero queda entre paréntesis espectro de máxima dirección. ¿Qué es eso? Eso yo no me he enseñado. A mí me han enseñado solo hasta raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Ahí lo dejo porque está en la siguiente vista. Ahora, aquí tenemos también el spectral matching. El spectral matching es un ajuste espectral que se le hace al registro en cierto rango de periodos para poder conseguir el registro acorde con la demanda sísmica que, ojo, es el máximo sismo considerado, no es el sismo de diseño. Entonces, este término o esta forma de escalamiento se introdujo recién en la versión del ACE 716, ¿no? La coincidencia espectral en cierto rango es lo que nos dicen. ¿Qué rango? El rango de periodos. También nos advierte que no se recomienda usar en casos de fallas cercanas al sitio, ¿no? Si tenemos nosotros cerca del proyecto una falla y un registro ahí, no utilicemos spectral matching. Eso es lo que nos dicen muchas de las recomendaciones que uno puede leer en los libros, en los artículos y aún en la misma norma del ACE 716 en el capítulo 16. Aquí hemos hablado de los dos de rango de periodos. ¿Cuál es el rango de periodos? Bueno, el ACE me dice, mira, dos veces el T máximo. ¿Y quién es el T máximo? Bueno, no dice T máximo, sino dice el T de mayor periodo. Yo tengo mi edificio, ¿verdad? Yo tengo mi edificio y para la dirección X tiene un periodo y para la dirección Y tiene otro periodo. El mayor de esos lo multiplico por 2, ¿no? Pero se puede sustentar un valor de 1,5T, también nos dice acá, ¿no? 1,5T. Y el valor mínimo del rango es 0,20, el T mínimo. ¿Quién es el T mínimo? El menor de estos dos periodos, ¿no? O sea, lo que quiere es cubrir cierto rango de periodos entre el T mínimo y el T máximo, de tal manera de que en ese rango se concentre el 90% de la masa participativa, los modos. Esa es en esencia la justificación de este rango de periodos. Yo puedo justificar un rango menor siempre y cuando yo reúna el 90% de masa participativa en ese rango de periodos que estoy dando. Eso lo vamos a ver en la parte aplicativa. Pero eso es en esencia lo que nos dicen el ACE 7 y lo que aparece también en muchos de nuestros códigos. Y ahora yo les decía, ¿qué es el espectro de máxima dirección? Es un término muy complejo que ha ingresado el ACE, a decir verdad. No me gusta para nada. Y aquí pude extraer de un libro de Charney Finlay del año 2020, donde él señala cómo es que se construye ese espectro de máxima dirección. En realidad se somete a una estructura, a un modelo de un grado de libertad, con una rutina en MATLAB, y va uno girando ángulos de 0 hasta 180 hasta ir midiendo dónde se produce el máximo efecto, ¿no? En cuanto a desplazamientos. Entonces, ese sería el espectro de máxima dirección. Hay que ir probando. Entonces, es un tema complejísimo que no me gusta para nada. Y él también menciona que si uno pone, digamos, en una comparativa la componente X, la componente Y, la geoman, ¿no? La medida geométrica, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y la máxima dirección, siempre la máxima dirección que esté en verde, que es, perdón, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, es mayor que la máxima dirección que esté en azul, ¿verdad? Es por eso que hasta ahora, hoy en día, utilizamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, porque estamos todavía siendo conservadores, ¿no? Y nadie nos puede decir que no, porque en realidad estamos siendo conservadores. En ningún punto la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados es menor que el espectro de máxima dirección. Y hacer toda esta rutina para sustentar es mejor hacer raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes y hallar este espectro y se acabó. Es muy sencillo. Es por eso que su uso es hasta la actualidad. Muchas de nuestras normas también mencionan eso, pero el ACE ya no menciona raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. ¿No? Es importante que ustedes lo sepan para que no cometan algunos errores, quizás cuando tengan que comentar algo acerca de esta norma del ACE. Ahora nos piden espectro de máxima dirección, pero ustedes también pueden decir, un momento, pero el espectro de máxima dirección no es mayor que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, así que yo como ingeniero voy a optar a usar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, eso es en esencia este tema del espectro de máxima dirección, ¿correcto? Vamos a continuar un poquito.
Y vamos a ver qué es lo que dice nuestra norma. Nuestra norma no dice, mire, ni siquiera nos dice quién es T, solo nos dice T es el periodo fundamental, pero no nos dice quién, ¿no? En esencia, no lee algunos comentarios, creo que dice que es el T mínimo, ¿no? Nos dice de 0,2 a 1,5 T. Bueno, eso es lo que nos dice la norma peruana. Pero lo que sí la norma peruana es una autocrítica, no nos dice qué método está utilizando. En el ACE, cuando uno ve, dice o es eh, escalamiento de amplitudes o spectral matching. Cada uno tiene un punto. En cambio, cuando uno va a la norma peruana, no nos dice si es escalamiento de amplitudes o spectral matching. No nos dice en lo absoluto, ¿no? Es más, cuando uno lee, más se parece a un escalamiento de amplitudes. Miren, ahí ustedes pueden ver, ¿no? Que para cada par de componentes horizontales del movimiento del suelo se construye un espectro de pseudo-agresiones tomando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores espectrales calculados para cada componente por separado con 5% de amortiguamiento. Ambas componentes escalan por un mismo factor. Entonces estamos hablando de realmente lo que nos está describiendo ahí es lo que venía seguramente en el AC 710, ¿no? Que lo hemos venido arrastrando. Es decir, aquí estamos viendo escalamiento de amplitudes, no de spectral matching. Pero en los comentarios de la norma 030 que se publicaron en el año 2020 por el profesor Alejandro Muñoz, sí comenta pues que hay que hacer el ajuste espectral, ¿no? Entonces como que ahí ya un poquito respiramos, porque en realidad debería de modificarse esto, no está bien redactado, o por lo menos debería de dar las dos opciones, ¿no? Amplitud, escalamiento en amplitudes y spectral match. Eso simplemente es lo que yo quisiera mencionar respecto a este tema, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el espectro al cual yo voy a generar, cualquiera que sea de mi forma de escalamiento, que en este caso vamos a utilizar nosotros el spectral matching? eh, Tengo que utilizar el espectro normativo, que me dice la norma, construyendo para un sismo máximo considerado, es decir, 1,5 veces el sismo de diseño, 1 S1 y R1. Es importante que el espectro sea elástico, no le ponga ningún R, aquí no hay R. Entonces, todos los espectros de los sismos que yo voy a usar tengo que escalarlos. ¿En qué rango? Pues tengo que ver mi edificio, puede caer de aquí a acá y hacer que aquí coincida, ¿no? Coincida y por aquí puede que no coincidan los espectros, se vaya más arriba, más abajo, pero la coincidencia debe estar en este dominio de rango de periodos que eh, es donde yo entiendo que se va a concentrar la respuesta del edificio, ¿verdad? Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta de manera conceptual, ¿no? Y evidentemente vamos a realizar nosotros la práctica para esto, ¿verdad? Eh, Hay también quienes escalan todo el registro. Bueno, allí yo no me atrevería a hacer algo como eso porque no he visto ninguna publicación o por lo menos alguna investigación que me diga que es más conservador, porque podemos estar yendo para arriba o también podemos estar yendo para abajo. Entonces, en esa incertidumbre hay que hacer lo que nos dice la norma, escalemos en el rango de periodo. Si no, si fuera lo mismo, si nos diera lo mismo, eh, nos diría pues escale todo el registro a todo el rango de periodos. Entonces como que allí eso no me gusta mucho a mí. Por eso es que yo voy a enseñarles a escalar como dice la norma, en el rango de periodos. Y bueno, lo que se ha hecho aquí es con estos registros ya corregidos, ya los tengo también en base de datos, ¿no? Ya los he pasado aquí, aquí los tengo. Aquí tengo los registros corregidos de Huaraz para ambas componentes, ¿no? Este es el espectro de compatibilidad que se ha generado, ¿no? Este es el espectro de compatibilidad con 1,5 veces 0,45. Aquí está el espectro de compatibilidad a nuestra norma, con el tipo de suelo que nosotros tenemos. Entonces lo que queda es realizar para nosotros el ajuste espectral. Entonces, en esencia debemos hacerlo para 7, ¿no? Pares o 11 pares, como dice el ACE, pero yo lo voy a hacer para 3 de manera de ejemplo, nada más. Al final, la mecánica es la misma, ¿no? Y también por carencia de registros. Y no me gustaría decirles utilicen estos y después ustedes se vayan con el concepto de que pueden utilizar esos y realmente no sea lo adecuado según un especialista en esa área, ¿no? Entonces, por eso es que voy a eh, abrir el programa Match y vamos a indicar que lo vamos a abrir a todos de una sola, eh,
Vamos a ingresar por paquete múltiples registros que empiecen en el punto 1. Es importante que como yo voy a ingresar múltiples, todos se encuentren en el mismo espaciamiento de tiempo, DDT. Por eso es que voy a ingresar todos al mismo tiempo. Si no se encontraran todos al DDT, tengo que ingresarlos un grupo y después otro grupo que tenga el mismo espaciamiento, el mismo paso de tiempo, ¿no? De digitación. La columna 1 siempre será el tiempo. Si yo voy aquí, ya he guardado solamente el tiempo y a la derecha la aceleración. La columna 2 siempre será la aceleración. Entonces, aquí yo sé que la columna 2 es la aceleración. Entonces le doy OK, ¿no? Entonces vamos a ir aquí al curso y vamos a entrar a registros. Aquí están los registros corregidos y me van a decir, a ver, muéstrame todos, muéstrame todos. Voy y selecciono los 3 registros, 2 componentes para cada registro. Vamos a abrir. Y bueno, ahí tenemos los sismos, ¿no? Y que están evidentemente en condiciones de G porque lo dividimos, ¿verdad? Es importante, a lo mucho llega a 0,20 G. Acá también hay otro comentario. Hay algunos que primero hacen un escalamiento al PGA, es decir, mi PGA máximo para este sismo máximo considerado sería 0,675, ¿no? Entonces hay algunos que agarran cada uno de los registros y lo escalan, digamos, el registro de 0,20 G lo escalan hasta llegar a 0,675. Sería un factor de escala de, a ver, 0,675 entre 0,20 lo multiplican por 3,375 a todo el registro, ¿no? Y así para cada registro. Bueno, eso no dice ninguna norma, sino que a veces se hace de esa manera porque nuestros sismos no tenemos registrados sismos de gran intensidad. Y es por eso que, es más, ni siquiera deberíamos usarlos como tal, ¿no? Entonces, por eso es que como que amplifican algunos, pero bueno, tampoco está en las normas, ¿no? Simplemente es como comentario, yo le estoy ingresando como si estos fueran similares al sismo máximo considerado, ¿no? Yo le estoy ingresando de esa manera. Bueno, me pide definir un espectro, el espectro al cual yo quiero usar para poder realizar el machado, ¿no? Entonces yo le voy a decir, a ver, vamos a abrir. Voy nuevamente aquí, capítulo 4. Vamos a ver dónde está. Parece que aquí están los registros corregidos. Y aquí está el espectro de compatibilidad. Le vamos a aplicar desde la línea 1 hasta la 40. Perfecto. Factor de escala ninguno. El periodo está en la primera columna y la aceleración en la segunda columna. Le damos OK. Y este es el espectro, ¿no? Y yo he ingresado. Le damos OK y ya está. Entonces yo le digo, mira, voy a hacer el machado en un rango de periodos, como habíamos visto. Vamos a utilizar el concepto de 0.2 veces el T mínimo y 1.5 veces el T máximo. Si es que no se llega a completar el 90%, pues decimos 2 veces el T máximo, ¿verdad? Como nos dice el ACE y como nuestras normas. Yo aquí tengo el edificio, ¿no? Y voy a ver a Display, Show Table, y le voy a indicar que me muestre aquí la información de los modos de vibración. Le vamos a aplicar. Y aquí yo tengo que para el periodo 1 es 0,71 y el periodo 2 en la otra dirección es 0,235, ¿no? Entonces ya tengo mi T máximo y mi T mínimo. Entonces yo diría, mi límite inferior sería 0,2 veces el T mínimo, que sería 0,235, ¿no? Ese es mi límite inferior. Y el T máximo sería 1,5 por el T máximo, ¿verdad? 0,701. El periodo sería en X, ¿verdad? Aquí está. Este es para el TX y este es el TY. Muy bien. Si yo hago estas operaciones, aquí me van a permitir, sería 0,2 por 0,235, obtenemos 0,047, ¿verdad? 0,047. Ahí está. Muy bien, y el T máximo me da un resultado de 1,051, ¿no? 51,5. Ese es mi rango de periodos. Ahora yo tengo que ver si en este rango se concentra el 90% de masa. Veamos. Bueno, para arriba ya no hay más. Si yo bajo hasta 0,047, aproximadamente estaríamos por acá, ¿verdad? 0,047, ¿no? Esto estaría ya más abajo.
Estamos más o menos en esta línea. Y aquí yo me tengo que preguntar, ¿hasta aquí he logrado acumular el 90% de masa? Sí, en X tengo 94 y en Y tengo 91. Entonces sí vale. Si yo no podría, tengo que ir hasta tomar un poco más de esto, ¿verdad? Ya no ponerme como 0.047, sino bajar un poco más, ¿no? Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando quieren realizar su escalamiento de manera adecuada. Eh, ya está, entonces aquí vamos a ingresar estos parámetros. El mínimo periodo, 0.047, yo le voy a poner 0.045, como que entero, ¿no? El máximo periodo, 1.05. Ya está. Entonces no hay ningún factor de escala y aquí le voy a decir que la tolerancia la lleve a un 0.1, ¿no? Un poco más bajita. También puedo decirle que modifique el número de iteraciones. Por defecto vienen 30 iteraciones. Yo le voy a poner hasta 100 porque a veces no converge, ¿no? Entonces le damos aquí. La técnica es la de Abramson, la que utilizamos para el tema del machado. Eso está muy validado. Damos OK. Y bueno, ya con esta información yo le puedo decir acá al programa que empiece a trabajar con el ajuste espectral, el spectral matching. Por ejemplo, aquí me dice Huaraz convergió, ¿no?, a 28 iteraciones. Huaraz a 40 iteraciones la otra dirección. Si lo hubiéramos dejado en 30, no hubiera convergido esta componente, ¿verdad? Lima ha convergido a 56. Lima ha convergido a 29, la otra componente, un poco más sencilla. Nos falta una componente del 74, si no me equivoco. De 74 a 65, yo puedo bajar esta tolerancia, bueno, o subirla para que converja más rápido, pero no tiene sentido, porque entre más pequeña la tengo esta tolerancia, más se va a asemejar, el ajuste va a ser mejor en la zona de periodos, ¿no? Aunque siempre hay idas y subidas, pero en esencia es mejor. Y ya terminó, le damos OK, y yo podría revisar, por ejemplo, qué pasa con los espectros, ¿no? Esto es lo que era inicialmente. ¿Pueden ver? El espectro rojo es el normativo para el MCE. Y estos son los espectros de mis sismos, ¿no? De mis tres sismos con cada uno de sus dos componentes, de las 6 componentes, ¿no? De los 3 registros. Entonces, después ha pasado a un ajuste y miren lo que ha pasado. En esta zona de 0.05, que debe estar más o menos por acá, no me logro ubicar bien, pero debe estar por acá más o menos. Voy a hacerlo con otro color. Entre esta zona y casi 1.05 segundos, que más o menos es aquí, en esta zona hay un ajuste, ¿verdad? Hay un ajuste. Y ven, justo ahí se parece, va pegadita, ¿no? Un poquito más, algunos casos un poquitito menos, pero aquí va pegadita. Después aquí como que no tiene coincidencia y aquí tampoco tiene coincidencia y no tiene por qué tenerla, porque yo aquí estoy haciendo un matching en el rango de periodos que me dice la norma, ¿correcto? Eso es lo que ha hecho el programa. Entonces, yo podría ver otras cosas como el promedio, ¿no? A ver cómo va el promedio de estos espectros, ¿no? Y con respecto al espectro normativo, ¿no? Yo puedo ver que sí va bastante bien, ¿no? Está por encima en todo. Quizás por ahí algunos puntos no están del todo bien. Por ejemplo, aquí creo que puede haber... No, en todos está bien, ¿no? En todos está bien. ¿Y qué es lo que me dice la norma? Aquí sí es muy importante para el spectral matching, que yo tengo que eh, sacar el espectro de máxima dirección, pero yo no voy a utilizar el espectro de máxima dirección para cada componente, ¿no? Para cada registro, sino voy a sacar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada registro. Yo voy aquí aquí a las series, aquí están las tablas. Este es el registro original y aquí está el machado ya, ¿no? Aquí yo puedo decirle, a ver, quiero ver el de 1966 Lima. Muy bien, este es el original, me dice, y este es el que está machado. Yo tengo que sacar el que está machado ya, ¿verdad? Yo aquí, por ejemplo, lo tengo. eh, Aquí están ya machados, ¿no? Pero para terminar el trabajo, yo tengo que sacar sus espectros y combinarlos con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados.
porque el promedio que he visto anteriormente es un promedio que solamente es un promedio aritmético, más no es un promedio de raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, por eso es que tengo que hacerlo por fuera. Yo quiero que noten algo aquí muy, muy importante también, vital para que ustedes puedan hacer bien también los trabajos, es lo siguiente. Yo las dos componentes las he llevado al espectro en ese rango de periodos. Es como si dijéramos, ambos están en 100-100. No sé si me entienden, porque cuando yo ingrese el sismo a mi estructura a través de un registro, lo voy a ingresar a través de dos componentes. Cuando lo hago por el modal espectral, ingreso 100% en una dirección, 30% en la otra. Jamás ingreso 100-100, ¿no? Un poquito complicado que se dé el máximo al mismo tiempo. Eh, Aquí también está haciendo lo mismo. Yo ambos los he llevado al máximo, tanto la dirección este-oeste como la norte-sur. Entonces aquí es importante de que la combinación de esas dos, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de ese par que tengo de los tres registros, su promedio de eso esté por encima, bueno, por encima o igual que el espectro en el rango de periodos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo he sacado el espectro calculado ya de los machados, ¿no? Y uno lo puede obtener de acá. Vamos a ver aquí, Response Spectrum. Aquí está. Para Huaraz, aquí tengo el espectro original, pero aquí tengo el espectro machado. Yo tengo que sacar estos, ¿no? Tengo que sacar estos. Y yo los he extraído para los tres sismos, ¿verdad? Para los tres sismos y sus dos componentes. Este sería EW y este norte-sur, ¿verdad? Aquí están las dos componentes para Huaraz, por ejemplo. He sacado sus espectros, ¿verdad? He sacado sus espectros y aquí he sacado la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Pero miren, acá hay dos factores que yo he considerado. ¿Por qué dos factores? Porque tengo que combinarlos para que me dé eh, lo que yo necesito, que en este caso es que cumpla con la condición. Si yo lo dejo con 1,1 no tiene sentido. Si yo lo dejo con 1,1 no tiene sentido, sería como el máximo en cada dirección. Por eso es que se recomienda combinarlos, porque recuerden que a los dos los hemos amplificado hasta decir basta, los dos los hemos amplificado eh, al 100%, ¿no? Entonces no podemos meter el registro al 100% los dos. Entonces lo que se hace es combinarlos tal que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados me dé 1, ¿verdad? Yo, por ejemplo, recomiendo que sea el 95% para una componente y lo que sobra para la otra, que es 1 menos el 95% al cuadrado, 0,95 al cuadrado. Entonces saco la raíz cuadrada de estos, ¿no? Con sus respectivos coeficientes y obtengo ese promedio de raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. No es el espectro de máxima dirección, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, pero es más conservador, ¿verdad? Es más conservador. Entonces voy aquí y acá nosotros podemos hacer lo mismo para los tres, ¿no? Lo mismo para los tres registros. Y utilizar aquí la comparación. Este es el espectro, ojo, de la norma, ¿verdad? Y este es el promedio que yo ya he sacado de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Este es el promedio. Entonces aquí eh, yo lo que hago es una comparación desde el rango mínimo hasta el rango máximo, ¿verdad? Y todo tiene que ser por lo menos de demanda capacidad o la relación mayor a 1. Solo en este punto se queda, bueno, porque mi rango es desde 0,045, no desde 0,40, ¿verdad? Después todo es mayor que 1, entonces quiere decir de que si hay coincidencia espectral y estamos por encima del espectro normativo en ese rango de periodos. Entonces quiere decir que sí funciona esta combinación. Eso es lo que debemos hacer, estimados participantes, cuando uno quiere realizar. Ahora, ¿dónde van estos coeficientes? Cuando ingresemos el sismo a ETABS, ¿no? Le vamos a indicar componente tal y ahí dices factor de escala. Ahí no solamente habrá la gravedad, sino también va a estar como factor de escala este 0,95 y para la otra componente será 0,31. Si yo le coloco 100-100, bueno, va a salir un poco más, pero por lo menos a mí las normas me dicen que no puedo bajar el 90% de esto, ¿no? De una de las componentes. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto para poder realizar los trabajos. Y bueno, si bien es cierto, como le decía, el espectro de máxima dirección ahora es vigente para el ACE y que de cierta parte me hace un poco más conservador y por otro lado no, porque tengo que comparar con algo más chiquito,
Pero recuerden que está al 90%, ¿no? En cambio aquí estoy controlándolo al 100%. Si fuera con la norma peruana, yo ya lo tengo hecho con este procedimiento, ya estaría terminado, ¿no? Entonces, eso es con respecto al análisis tiempo-historia o al tratamiento de registros de esta parte que he querido mostrarles en este vídeo. Es un poco oscuro, ¿no? No es un tema fácil de sobrellevar. Es más, ustedes me dirán, ¿por qué no le aplicó 95 a este y lo que sobra a la otra componente? Es cierto, también, se puede hacer, hay infinitas combinaciones para hacerlo, ¿no? Y cuando también tenemos que decir Huaraz positivo, después Huaraz negativo, ¿no? Donde intercambio el norte-sur por el este-oeste por el norte-sur, por eso es que hay infinitas combinaciones para esto. Realmente esto habla de una aleatoriedad de este análisis bastante grande, ¿no? Es por eso que muchos optan por registros sintéticos también correctamente generados, que me den una respuesta un poco más, digamos, eh, lo que yo espero que suceda, ¿no? En ingeniería, ¿no? Porque si no es bien complicado llegar con estos procedimientos, nunca utilizando dos, tres registros vamos a llegar a la misma respuesta, ¿no? Y bueno, estos son los registros que vamos a utilizar, ahí están sus factores de escala, algunos podrán utilizar 100-100, bueno, pueden utilizar 100-100, no hay ningún problema en ello. Eh, lo importante es que aquí el espectro les dé un espectro consistente con el espectro normativo, ¿no? Eso es lo importante. Que combinados pueden dar un poco más, bueno, van a dar un poco más, pero eh, esa es la razón con la cual uno debía hacer esto. Ya después lo pasamos a File, ¿no? A TXT. Y estos son los que vamos a ingresar al programa ITAF para la última parte, ¿no? Entonces, esto ha sido con respecto al tratamiento de registros. Espero que lo puedan revisar, estudiar, comentar también en clases. Complicado, yo lo sé, no es nada sencillo encontrarle el lado, el lado de interpretación a esto. Yo he podido realizar análisis manuales lineales, tiempo-historia, a través de rutinas que permiten ver algunas cosas, pero en el rango no lineal es prácticamente complicadísimo hacerlo, y más con una estructura como la que estamos viendo, con la que nosotros aquí tenemos, ¿no? Y bueno, ya está listo para trabajar este edificio que lo vamos a ver en la sesión online en vivo. Vamos a ver ese trabajo y la lectura de resultados es más que parecida, semejante a la que vamos a encontrar o lo que hicimos ya en el análisis estático no lineal. Entonces yo me despido hasta la sesión online en vivo, que es donde vamos a ver el repaso del time history y también ver el seguimiento de sus trabajos en cuanto pushover, ¿no? También ustedes si pueden ir cargando sus registros también. Entonces, se les agradece siempre por su participación y espero que pueda haber sido entendido este vídeo de manera adecuada cuando ustedes lo estén revisando. Muchísimas gracias.